A la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Libro o carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Vamos a continuar este maravilloso estudio de la palabra del Señor. Carta a los Hebreos capítulo 4. Carta a los Hebreos capítulo 4. Vamos a entrar al versículo 11. Versículo 11. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 11 en adelante. Vamos a volver a retomar esta última parte, porque aquí encontramos algo maravilloso de parte del Señor, una palabra poderosa para su vida. Dice la palabra del Señor de esta manera: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El día de ayer estamos concluyendo con esta palabra maravillosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El autor de la carta a los Hebreos nos dice lo siguiente: no caigamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, como la palabra de Dios es viva y eficaz, esto nos debe motivar a nosotros a la obediencia de la palabra y no a la desobediencia. Porque esa eficacia, esa eficiencia que tiene la palabra de Dios, esa eficacia es única. La palabra de Dios es la palabra de Dios y es viva y es eficaz. No hay palabra que se iguale a la palabra de Dios. Entonces, a nosotros comprender lo poderosa que es la palabra de Dios, esto nos debe llevar a la obediencia. Por eso el texto nos dice claramente: no caigamos con un semejante ejemplo de desobediencia. Se está refiriendo al pueblo de Israel que no le creyó a la palabra de Dios. Ahora, nos termina diciendo algo maravilloso y dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí nos habla de la palabra de Dios. Cuando se recibe, es algo que llega hasta lo profundo de nosotros. Llega hasta allá al fondo. Este lenguaje que utiliza, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, es un lenguaje figurado para dejarnos saber que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestra vida. Llega hasta allá, hasta lo profundo, hasta lo más hondo. Llega bien, es algo que es tan cortante que llega hasta donde nadie puede llegar. Y mire lo que nos dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a utilizar esta herramienta que siempre utilizamos, que es acudir a otras versiones para poder mirar esta última parte del texto. Mire lo que dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Mire lo que dice acá: y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a la Nueva Versión Internacional. Anteriormente estábamos en la Nueva Traducción Viviente. Termina diciendo, vamos a la traducción en lenguaje actual, que es la paráfrasis. Vamos a la traducción en lenguaje actual. Mire lo que nos dice la última parte. Nos dice: allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Allí examina nuestros pensamientos y nuestras intenciones y los deja en claro si son buenos o son malos. Entonces, el texto es muy, muy, muy claro en que nos deja saber que la palabra de Dios no solamente penetra hasta lo primero, es viva,
es eficaz, no solamente llega hasta lo más poderoso de nuestro corazón, sino que también hace un trabajo de juzgar, de discernir, de analizar los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso muchas personas chocan con la palabra de Dios. Por eso muchas personas chocan con lo que conocemos como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al nosotros recibir la palabra de Dios es como ese cernidor, como el colador, que pasa y juzga. Lo que debe quedar queda y lo que no tiene peso sigue derecho. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios discierne, la palabra de Dios juzga, la palabra de Dios analiza. Y lo que tiene peso permanece y lo que no se cae. Y no solamente mira los pensamientos, sino también las intenciones del corazón. Ese es el choque que muchos tienen con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los deja en descubierto. La palabra de Dios nos deja al desnudo. Y aquí yo quiero ahondar un poco en este pensamiento. ¿Por qué? Porque como creyentes tenemos una tendencia, y es una tendencia que es peligrosísima, y es de adoptar líneas de pensamiento que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos la tendencia de dejarnos llevar por lo que las emociones nos hacen sentir y empezamos a expresar y adaptamos esa línea de pensamiento, y de repente yo a veces hago un ejercicio y les digo, bueno, ¿y usted qué piensa de lo que dice la palabra aquí? Ah, no, pastor, sí, pero es que eso es la palabra de Dios, eso es la Biblia, eso es en los tiempos de la Biblia, los tiempos cambian. O pues sí, la Biblia dice eso, pero yo creo es lo que yo digo. Queremos siempre anteponer nuestro pensamiento ante la palabra de Dios. Y recuerde, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Nosotros como creyentes, la perspectiva que debemos tener de la vida debe ser la perspectiva que nos plantea la palabra de Dios. Entonces, cuando encuentro personas que tienen esta manera de adoptar filosofías, de adoptar pensamientos que no son en línea con la palabra de Dios, lo que eso demuestra es, número uno, un desconocimiento de la palabra de Dios, y número dos, también una falta de disciplina por leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la lectura constante de la palabra de Dios me lleva a mí a alinear mis pensamientos. Pero cuando yo le doy prioridad a lo que yo creo sobre la palabra de Dios, es porque no tengo una relación con el libro cercana. Por eso es importante que usted, mi hermano y mi hermana, desarrolle una disciplina diaria de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios y de permitir que la palabra de Dios y el poder que ella tiene obre en su vida. Yo sé que hay cosas que van a chocar. Yo sé que hay cosas que usted va a decir, eso me dio muy duro. Pero esa es la palabra de Dios. Esa es la función de la palabra de Dios. Es ser viva, eficaz, penetrante hasta lo más profundo de nuestra vida, pero también de discernir, de juzgar, de analizar los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es clave, esto es importante, esto es que usted lo debe tener claro. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice, y no hay cosa creada, versículo 13, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay nada que quedará oculto, no hay nada que quedará por debajo. Todo quedará evidente, o como dice, desnudo. No habrá manera de ocultarlo, no habrá manera de taparlo frente a aquel a quien tenemos que darle cuenta, a Dios. Ante Él, así estamos, desnudos. No hay nada que le podamos ocultar a Él, porque Él es quien todo lo sabe y quien todo lo ve. Por esa razón, su palabra es efectiva. Cuando Él habla, es efectiva, porque Él discierne todo, su palabra discierne todo y saca a la luz, discierne, analiza, juzga, y nos lleva a comprender qué es lo que debe permanecer en nuestra vida y qué es lo que no debe permanecer. La palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que llega hasta lo profundo del alma y del espíritu, de los tuétanos y los huesos y las coyunturas, hasta lo más profundo, y discierne todo pensamiento e intención de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que frente a tu palabra no tenemos excusa. Frente a tu palabra no tenemos manera en la que podamos negarnos. Frente a tu palabra, Señor, estamos desnudos. Te pedimos, Señor, que
cada día nos ayudes a acercarnos más a esa maravillosa palabra, que podamos obedecerla y al obedecerla ser beneficiarios de las promesas que hay, pero a la misma vez que podamos nosotros caminar contigo y podamos, Señor, alinearnos a ti. Dios, perdónanos porque muchas veces tomamos caminos, pensamientos que no van de acuerdo a tu palabra, pero en este día, Señor, nos comprometemos a leer, a estudiar tu palabra para que cada día nuestra mente y nuestro pensamiento esté alineado con lo que tú quieres hacer. Gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les recuerda: suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele clic ahí, suscribirse. Al ladito hay una campana, dele clic a esa campana para que usted pueda recibir las notificaciones y así podamos juntos recibir más de la palabra del Señor. Cada vez que salgamos al aire, usted va a recibir una notificación. También les invitamos para que usted comparta este video y este audio. Recuerda que si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio o si quieres contactarte directamente con nosotros, escríbenos al más 57 316 617 7888. De nuevo, más 57 316 617 7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.